como es pero esto ¿por qué se le va? Se desenfoca solo. Me está tomando del pelo. Nosotros en la clase pasada hicimos el ejercicio, ese largote de derivada de una función. Llegamos a generalizar la derivada de una función polinómica y vimos algunos ejercicios. Lo que vamos a ver ahora, yo ya les había comentado, es la relación que hay entre la derivabilidad y la continuidad. Entonces vamos a poner como título eso. Relación entre continuidad y derivabilidad. Bueno, ustedes recuerdan la definición, supongo que sí, porque en la prueba hoy. ¿Recuerdan la definición de función continua? ¿Cuándo decimos que una función es continua? Sí, cuando no importa, no era. Es continua cuando es continua para cada punto de su dominio. Bien. Una me dijo la definición gráfica y la otra una consecuencia. Está perfecto. Pero la definición... Recordemos que f es continua. Lo siguen recuadrando incluso en la mitad de la hoja. Es continua en un punto de su dominio si límite cuando x tiende a de f de x fijarse si no se acuerdan. Es igual a f de a. Es igual a f de a, perfecto. Esto es lo que nosotros cuando vimos el tema en Zoom dijimos una consecuencia de esto es que A tiene que tener tres condiciones, ¿se acuerdan? A tiene que estar en el dominio, los límites tienen que ser iguales, bueno, es esto. Pero la definición es eso. Lo que dijeron ellas dos son consecuencias, es perfectamente cierto lo que dijeron ellas. Lo que dijo Nadia fue la interpretación gráfica, que está bien que tengan ese concepto de función continua. Nadia dijo, lo puedo dibujar sin levantar el lápiz, eso está perfecto. Digamos, para este nivel está perfecto. Lo que dijo Nadia ya en otro nivel no es cierto, pero ahora está perfecto que digan eso. Entonces, recordamos que esta es la definición de continuidad. ¿Y ustedes recuerdan cuál es la definición de derivabilidad? ¿Cuándo decimos que una función es derivable en un punto A de su dominio? Acá comillas por escrito esto. Esto no iba para la prueba de hoy, pero por más que lo recuerdan. Se prima, cuando Sí. ¿Qué pasa con el límite? Límite de f de x menos f de a dividido x menos a es igual a f' de a. Bueno, en realidad nosotros, no sé cómo habrá quedado esto escrito, si existe ese límite le llamamos f' de a. Entonces decimos que una función es derivable si existe, acá viene la he dado vuelta, si existe este límite. Y en caso de existir, como recién dijeron, le llamamos f' de a. En algunos materiales, en algunos libros, ustedes pueden encontrarlo al revés. Dice, decimos que f es derivable si f' de a es esto. Bueno, yo esto puedo calcularlo siempre. Puedo decir cosas, pero esto capaz que no existe. ¿Qué era la N al revés, profe? Existe. Si existe ese límite, y en caso de que exista, ¿qué quiere decir que un límite exista? ¿Recuerdan? ¿Cuándo decimos que un límite existe?
cuando no hay más ni infinito. Y era cuando el límite de la realidad sea igual, ¿no? Ok, ahí está, muy bien. Bueno, Micaela está diciendo todos los casos particulares, está perfecto. Cuando es un número real, la consecuencia de ese número real es exactamente lo que dijo ella, o sea que los límites no pueden ser infinitos y además que los laterales tienen que ser iguales. Así que está perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver si hay una relación entre esos dos conceptos. O sea, si me decís que yo te doy una función y te digo que esta función es derivable, ¿ustedes pueden afirmar algo sobre la continuidad de esa función? Por ejemplo, si es derivable, ¿puedo afirmar que es continua? Y si es continua, ¿puedo afirmar que es derivable? Eso lo vamos a tratar de ver ahora. Para empezar, antes de meternos con cuentas y la demostración, que son 30 segundos, vamos a verlo gráficamente primero. Imagínense una función que sea continua. Por ejemplo, yo voy a dibujar una acá, esta. Es una línea media dibujada al azar. Esto se supone que sigue más o menos por acá, y esto sigue así. ¿Esto es continuo? ¿Esta función es continua para ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque nunca, es una sola, nunca termina. No hay puntos de discontinuidad aparentemente. En cada punto del dominio tengo una imagen. Y en cada punto del dominio los límites laterales son iguales y en cada punto del dominio se cumple esto. O sea, no pasa nada extraño. Ahora, ¿es derivable en cada punto de su dominio? Acá es donde puede haber algún problema porque este fue el último concepto que trabajamos, o sea que capaz que no quedó todavía encastrado. Esta de continuidad está bárbaro, pero de derivabilidad, no sé, no se sientan mal si no sale. Yo pregunto si en cada punto es derivable. O sea, por ejemplo, ¿es derivable acá? En este puntito. Eso lo dimos, ¿no? Que Sí, poníamos. Creo que la primera clase que volvamos con varios números y nos daba como que siempre quedaba, ¿no? A ver, de vuelta, no visualizo mucho. Piénsenlo gráficamente, no con cuentitas. ¿Qué significa que una función sea derivable gráficamente? El límite de... Sí, eso es con cuentas. Sí, Pero gráficamente, ¿cómo me doy cuenta si una función es derivable o no? Sin hacer cuentas, solamente haciendo dibujos. ¿Lo qué? ¿La deriva de un punto? ¿no? ¿Tiene algo que ver con la tangente? Perfecto, con la tangente. Ahí está. O sea que haciendo un dibujo, yo tengo que ser capaz de determinar si en este puntito de acá yo puedo dibujar una tangente. Una tangente. ¿Puedo dibujar una tangente acá? sí. Sí. A ojos, una cosita así. Con la definición que vimos nosotros de tangente. La recta que tiene por pendiente la derivada. No es que tenga un solo punto en común, porque una recta así también tiene un punto en común, y no es la tangente. Y este dibujito puedo repetirlo en cualquier otro punto, ¿no? Quedará medio difícil de dibujar, pero la tangente la puedo dibujar siempre. Ahora, ¿qué pasa con esta función? ¿Puedo hacer este mismo proceso en todos los puntos de la función? No. Primero pregunto, ¿es continua esta función? Sí. Sí. Digamos, con lo que dijeron recién, la dibujo sin levantar el lápiz, está bárbaro, es continua. ¿Es derivable gráficamente? O sea, que sea derivable quiere decir que puedo dibujar la tangente. ¿Puedo dibujar la tangente en cada puntito? ¿O hay- ¿Sí? ¿Y cómo se siente con la... Fuerte, no te escucho. ¿Cómo sé dónde dibujar la tangente? En Este cualquier es un punto. puntito de la función acá y decir, bueno, por ahí una recta. Dibujo una recta. Así, que sea tangente. Esto lo puedo hacer para todos los puntos de esta función. En particular, ¿qué pasa en este puntito? Queda Paralelo al mismo creo. ¿Así? sí. O así, Bueno. puede O ser. de costado puede ser también. para un costado o para el otro, ¿no? Claro, puede ser para un costado o para el otro. Pero sigue siendo derivable. Este pedacito de recta es tangente a esta curva y este pedacito es tangente a esta. Y las dos pasan por este punto. O sea que tendría dos tangentes en un solo punto. Por lo tanto, Ah, no, es derivable.
No, porque si existe el límite tiene que ser único. Entonces acá estoy teniendo dos límites diferentes para el mismo punto. Porque si yo me paro en este puntito y dibujo una tangente, la estoy dibujando con respecto a este pedacito de la función, y es esta. Si lo dibujo para este lado, estoy tomando en cuenta este otro pedacito que pasa por este punto. O sea, lo hago más grande. Estoy dibujando una cosa así y digo, esta recta es tangente a este pedacito de la curva. Y esta otra es tangente a este pedacito de la curva. Y las dos pasan por el mismo punto. Entonces tendría dos tangentes para el mismo punto. O sea, dos f'. Y eso no puede existir. Tiene que haber una sola. Tiene que haber una sola, dijimos, un límite. Si existe es único, no puede haber dos límites. Si hay un límite por derecha y un límite por izquierda, son diferentes. Solo se puede usar una. Solo se puede usar una. Eso en realidad son semitangentes. La función en este punto no es derivable. Por esa razón, en este punto no puedo dibujar una sola tangente. Podría dibujar dos. Y eso no me lo permite la definición de límite. Recuerda, los límites laterales tienen que ser el mismo para que pueda decir que el límite existe. Si el límite por izquierda me da 8 y por derecha me da menos 8, son números diferentes. Por lo tanto, no existe el límite. Y si no existe el límite de esto, entonces la función no es derivable. Bueno, entonces acá vemos un caso donde la función es continua pero no es derivable. Y hay un caso donde es continua y sí es derivable. Entonces, bueno, ahora que tenemos una idea de que hay funciones que se portan bien, otras que se portan mal, vamos a ver si matemáticamente podemos deducir cuál es la relación. No borres ese dibujito. Bueno. El otro, ¿no? El otro. Copien tranquilas y ahora lo vemos. Yo creo que, o sea, si es continua puede ser o derivable o semiderivable. Semiderivable no lo hemos definido, pero podríamos inventar una definición que sea semiderivable, ¿qué es eso? De hecho, si existe semitangente, se puede definir ese concepto. También lo intentamos. El asunto es que ese concepto que vos estás pensando está bárbaro que lo estés pensando, pero no tiene mucha aplicación. A nosotros nos interesan las funciones que son derivables, no casos en donde por acá sí, por acá no. Pero está muy bien lo que estás haciendo. Pero tiene que ser derivable para ser continuo, no creo. Es lo que vamos a ver, porque puede ser que si es continua es derivable, o al revés, si es derivable es continua, o no hay ninguna relación. Bueno, vamos a ver si matemáticamente podemos ahorrar camino, porque haciendo dibujitos capaz que se ve, capaz que no. Ya vimos que con estos dibujitos se tiene una idea. Matemáticamente sale todo rápido, con cuentitas nos damos cuenta enseguida. Bueno, ¿prontas? ¿Seguimos? Bueno, vamos a empezar con esto. Ahora le ponemos título. Nosotros sabemos que la función es continua. Vamos a partir de eso. Tenemos una función continua. Después vamos a ponerlo como pregunta el título. Si f es continua, ¿es derivable? En realidad el signo de interrogación tendría que estar acá, porque quiero que sea todo pregunta. Si f es continua, ¿es derivable? No. Vamos a ver. Tomémoslo como afirmación. Supongamos entonces que f es continua. Vamos a ver si logramos probar que si es continua es derivable. Y después al revés. Nos preguntaremos si es derivable, es continua. Vamos a ver qué pasa. Es más, vamos a ponerlo acá. Estos son los dos ejes de trabajo. Si f es derivable, es continua. Repito, el signo de interrogación tendría que estar acá. La pregunta empieza acá, pero lo pongo acá al principio a propósito para que vean que esa es nuestra forma de trabajo. La primera afirmación es si es continua es derivable y la segunda si es derivable es continua. Estamos juntando las cosas al revés.
Bueno, vamos a tomar este primer caso para empezar a trabajar por alguno. Entonces, en este primer caso, la hipótesis, ¿cuál es? Que si es continua derivada. Ahí está, la hipótesis es continua. Tengo una función continua. Mi pregunta es, ¿este objeto que es continuo es derivable? Bueno, si es continua, entonces se supone que se cumple esta definición. Límite de f de x es f de a. Entonces lo que podemos hacer es, este f de a lo pasamos restando por acá adentro. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que yo quiero ver si se puede, yo no sé si se puede, de este resultado llegar a este. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de manipular esta igualdad para ver si puedo hacer que se parezca a esta. La diferencia entre esta y esta es que acá dice f de x menos f de a. Entonces si yo este f de a lo paso restando para acá adentro, ya tengo por lo menos la parte de arriba. Después veré cómo le agrego esto y cómo le agrego esto. Pero vamos de a poco. Primero entonces tomo la definición de función continua y le meto eso ya adentro. ¿Y esto aquí es igual? Fíjense que yo quiero tener ese denominador, x menos a. Entonces, si no figura ese denominador, ¿cómo se les ocurre introducirlo? Y sacando los paréntesis, profe. Los paréntesis, x y a. X No, yo me refiero a este, que está acá abajo, x menos a. La parte de arriba la tengo pronta, me falta la parte de abajo, o sea, el denominador, que no lo tengo Pero escrito. los que no se te va a cancelar, después por ser iguales. ¿Lo que se va a cancelar? El x menos a y arriba el x menos a. Yo acá no tengo nada que se cancele, no hay nada escrito. No tenés ni idea. Por eso digo, ¿cómo hago para que aparezca x menos a? Ah, porque te queda, porque es fx y menos f a. Entonces, te queda lo de la, entre paréntesis. Y si pones. Era la que yo le Entre decía. paréntesis. Viste que es x y a. Sí. Sí, y eso lo bajo. No. Y profe, si pones Sí, igualdad, sí. tipo, A ver, es vamos de igual a a poco. eso. Esto que está acá, ¿qué le falta para que sea esto que está acá? ¿Qué falta escribir? X menos a. X menos a. Si yo pongo esto, ya estoy cambiando la expresión, ya no es lo mismo. Estoy agregando algo. Así que no puedo agregarlo tan campantemente. Entonces, tendría que hacer algo. Y si igualás, Igual a qué. tenés dos definiciones distintas, ¿no? Si vos igualás las definiciones, tipo pones que la de la continuidad. No, pero. Ah, podría ser porque se cancelan, ¿no? ¿Qué cosa se cancela? fx y fa, ¿no? No, pero yo no son digo eso. distintos. Y con una. A ver, vamos a empezar de vuelta. Lo que decía Agustina es tipo poner que el límite de continuidad es igual al límite de derivación. Eso es lo que yo quiero probar. Y después, Quiero usar eso para llegar a alguna conclusión. por eso, y después cancelar tipo f de No, y después pasas una cosa por nada. Pero si no, entonces te quedaría f de x a la 2, porque sería 2. Hago la dos. A ver, partimos de esto. Límite de f de x. A ver si esta otra estrategia se entiende mejor. ¿Qué me falta a eso que está escrito ahí para tener por lo menos el numerador? Vamos de a poquito. Menos f de a. O sea que yo acá puedo poner menos f de a. Vamos por este lado. Menos f de a. Pero si yo acá pongo menos f de a, estoy cambiando el objeto que me dieron. Entonces, yo puedo poner menos f de a. Pero justamente para evitar cambiar el objeto que me dan, sumo f de a. Porque cuando hago las cuentas, ¿qué me va a quedar todo esto? fx. F de x, porque estos dos se cancelan. ¿Está claro? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con esta estrategia que estamos viendo ahora, yo empecé escribiendo el límite de f de x y nada más. Entonces dije, me falta poner menos f de a sobre x menos a. Bueno, voy a poco. Primero pongo el menos f de a. Pero si yo pongo menos f de a, estoy cambiando el objeto. La función ya no es f de x, es f de x menos f de a. Por eso Entonces queda- sumo. y por eso queda ya límite. Vamos de a poquito. Sumo. Cuando yo reduzca esto, se cancelan y vuelvo a lo que tenía antes. O sea que yo ahí no hice nada. Si a mí me dicen 2 es igual a 1 más 1 y yo acá agrego un 3,
¿Qué puedo hacer para que esto siga siendo una igualdad? Le resto 3. Porque cuando cancele me va a quedar lo mismo. Yo acá puedo escribir cualquier cosa. Le sumo lo que a mí se me cante. Mientras se lo reste también, yo no estoy haciendo nada. Y acá haga lo mismo. Resté este para que se parezca un poco más a la segunda definición. Entonces se lo agrego para que no cambie nada. Ahora, ¿qué me faltaría para que sí se parezca del todo? Lo de abajo. Lo de abajo. Entonces se lo voy a agregar. X menos A. Pero ahí estoy cambiando. Entonces, si acá resté, tuve que sumar. Si acá dividí, tengo que multiplicar. Entonces voy a correr un poquito esto. Y lo voy a poner acá a un lado. X menos A. ¿Está? Entonces acá lo que hice fue, sumé y resté y vi que con eso más o menos tenía la parte de arriba. Ahora, asocié estas dos partes y multipliqué y dividí por lo mismo. O sea, estoy multiplicando y dividiendo por la misma cosa. Si se cancela, vuelvo a lo de antes. Pero acá tengo una ventaja con respecto a eso. Que acá ya tengo la mezclada por ahí, tengo la definición de derivada. ¿Está bien? Es este pedacito de acá. Entonces yo ahí podría decir, bueno, a ver qué pasa con esto. Tengo una suma de dos objetos. Entonces yo podría aplicar el teorema del límite de la suma. ¿Se acuerdan que vimos, por marzo, cómo se sumaban los límites? El teorema del límite de la suma, si los límites existen, entonces en la suma de los límites. Entonces podría decir que el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a a más el límite de f de a cuando x tiende a a es igual a esto, ¿no? O sea, acá tengo una suma de dos objetos y me dicen el límite de esta suma es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. ¿Se entendió este paso? Bien, ¿y por qué eso se cumple? Porque el teorema ese decía si existen. Entonces yo tengo que ser capaz de decir si este límite... para que acá me olvidé después la modelo. Listo. Ahora sí. El teorema me dice, si existen los límites, vos podés hacer esta descomposición. Entonces yo pregunto, ¿qué me asegura que exista este límite? Que sí es continuo. No. Que son igual, que las definiciones esas son perfectas. ¿Cómo perfectas? Es lo que dice nadie en la gráfica. Nadie dijo que en la gráfica. A ver, vamos a empezar por este otro lado. ¿Qué pasa con el límite de f de a? ¿Cuánto da eso? F de a. Eso es continuo, ¿no? Entonces tiene que ser igual al límite. Cuidado que acá no dice f de x, dice f de a. ¿Qué es f de a? ¿Qué objeto es f de a? La función. No, no es una función. Es f evaluada en a. ¿Y f evaluada en a qué me da? Infinito. Empezamos a tirar fruta todo. La imagen. No te da. ¿Qué diferencia hay entre f de a y f de x? ¿Qué significa f de x? No funciona distinta. La función en X. F de x es la función. Y el f de A la función en A. La función en a. Entonces, f de x es una función. ¿Y f de a qué es? Una función también. Una A ver, vamos a tomar como ejemplo f de x igual x cuadrado. Ahora yo pregunto, ¿cuánto es f de 2? 4. 4. ¿Esto que está acá qué es? Entonces, profe, la 2. Esto es una función, es x a la 2. ¿Y esto que está acá qué es? Lo mismo. Esto para mí es el número 4. Es un real. Entonces están ahí en el f de x es una función y f de a es un real. Son objetos diferentes. ¿Tá?
Entonces ahí nos da un real. Claro, el límite de f de a, ¿cuánto es? Ah, un real. ¿Qué real? A más A. A por A. ¿Ustedes Uno, conocen la regla de asignación? 1A. Ustedes conocen f de x, no saben quién es x. Por lo tanto, f de a, si yo no conozco f, ¿qué puedo responder? Que no sé. F de A. F de a, claro. Profe, lo dijimos hoy. F de a, no a. Sí, F de A. ¿no? Sí. Bueno, No sé qué es esto. después miraré el archivo, a ver. Bueno, Está, bueno, lo importante es que, como esto es una constante, como si fuera límite de 3, ¿cuánto es? Y si no depende de x, así que eso va a ser 3. Límite de f de a es f de a. O sea, si no depende de X es lo mismo. ¿Cómo? ¿Vuelta? Si no depende de X es lo mismo. Si no depende de x es lo mismo, claro. Porque es una función constante. En este caso es un número, acá sería 4. Bueno, entonces tenemos que esto es f de a. Y esto acá, observen, ¿qué pasa si x tiende a a? ¿Qué pasa con este número si x tiende a a? ¿A cuánto tiende eso? ¿lo que, profe? Claro, acá si x tiende a a, la diferencia, a menos a, tiende a 0. Y esto de acá, esto que está acá, se parece a la, o sea, se parece no, es la definición de función derivada, pero yo no sé si es derivada, si es derivable, justamente lo que estoy preguntando. Entonces, yo lo que digo es, esto es 0. 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Por lo tanto, esto me va a quedar, ¿qué sobrevive de todo esto? 0 más f de a, ¿cuánto es? F de a. Entonces, ahora yo escribí todo esto acá, pero originalmente ¿qué teníamos? Límite De F de X es cuando x tiende a a. Después le agregamos todo esto desparrado. Pero tenemos el límite de f de x es f de a. Ahí ¿qué construcción estamos haciendo? igualdad. Acá estamos diciendo, si es continua, es derivable, y bueno, nosotros hicimos todo este razonamiento y llegamos a que si es continua, ¿qué razonamiento hicimos acá? Es derivable. Que es derivable. Que no es derivable. ¿Qué es? No sé, que no sé. Está claro que no hicimos nada acá. Porque el problema está acá, yo acá no escribí nada. Le dije 0 por cualquier cosa es 0 y llegamos a esto. Si es continuo, entonces a que se no como nada. Porque esto que está acá, ¿qué es? No. Es la definición de función derivable. ¿Y yo sé si la función es derivable? No. No, entonces no puedo afirmar nada. Entonces, está bien todo lo que hicimos. Tengo frío. Está bien todos los pasos que hicimos, pero no mostramos nada. La abuelita. La B. ¿Y esto? ¿Cómo sé si existe? Hay que calcularlo, ¿no? Comprobándolo. Si existe, pero justamente yo lo que sé es que es continua. Entonces, a partir de que es continua, ¿puedo probar que sea derivable? Y bueno, ya veo que lo que llegué no es f' de a. Entonces no es derivable. No es nada lo que hicimos. No podemos. No, que no podemos. No Vamos podemos- a ver al revés. ¿No podemos comprobar que es derivable? No, no pudimos. O sea, puede ser como una. Ay, O al menos, con este camino no pudimos, capaz que con otro sí. Pero vamos a probar al revés, con esta experiencia, a ver si sirve de algo. Nosotros sabemos que la función es derivable. Ahora sí, sabemos que es derivable. Entonces el camino lo tenemos mucho mejor. Ya tenemos toda la experiencia anterior. Tienen que salir en dos renglones. ¿Cuál es la definición de función derivable? f de límite f de x menos f de a dividido. X menos X menos A. A. Cuando X tiende a A es igual a F'. Es igual a f' de a. Bueno, entonces ahora vamos a ver si con alguna de las herramientas que tengo por acá podemos probar esto. Ajá. ¿A qué tenemos que llegar? A Fx igual a FA. Límite este. Bueno, entonces probemos. Acá me lo da abajo, profe. ¿Eh? No, no. Ah, no, porque. Hicimos, tipo, como ves las cosas por Sí. Saquen ideas de lo que hicimos arriba. Pones el f de a, lo pasás para al otro lado del igual. Este, Sí.
Claro, pero como está como numerador no puedo. No, no lo volvemos Y lo multiplicás a por un sumar FDA. al FDA. ¿Lo multiplico por cuánto dijeron por ahí? FDA. No exactamente. FDA. A ver, Y si lo sumamos, y profe, si sumamos, más FDA. menos FDA no se pueden anular. Si por un f de x, si lo multiplico. Porque yo O quiero cambiás yo me quiero X quedar con menos FDA. A para el otro lado. No, yo me quiero quedar con un FDA, ¿no? F- F tengo que poner otra x. ¿No, profe? Pero necesitas Yo lo que quiero es que FDA, ¿no? y si usted le agrega, Entonces, Dale, la toma, profesora. dale. si usted agrega otro de estos y otro de estos, ¿cómo lo hago? Hacelo. Le tengo que cambiar los signos, ¿no? Hacé lo que te parezca. Hacele todos los cambios que quieras. Vamos a hacer el mismo disparate que hicimos acá. Que esto está claro que está mal. No pudimos llegar a nada. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Y si tienen que cambiar el principio, también cambien el principio. Y no se puede restar los años, anularlo. Hagan lo que quieran. Yo me quiero quedar con esto, ¿no? Porque esto es lo que... Y si haces menos FDA por 0. Miren, a mí se me ocurre otra idea. Podemos probar empezar por acá. Acá me igualdad, ¿no, profe? Y esto eliminarlo. Eso es lo que voy. Hacelo. Yo, lo que decía me lo pongo más. Se puede empezar por acá también. Esta es otra idea que se me ocurrió. ah, F pero de si X así es más fácil. Porque es igual a f de x. Esto es cierto, independientemente de lo que estemos hablando. Este objeto es igual a este objeto. hay que cambiar Bueno. ese. Entonces, ¿cómo empiezo a construir este? Y bueno, podría decir f de x menos f de a. Es igual a F de X, no. Perfecto, menos f de a. Y ahora yo tengo que empezar a meter Esto. bueno, entonces se lo pongo acá. X menos a. Tendría que ponerse también acá. Y Sí. puedo pasar. Entonces ahí se va X menos A y X. El asunto es que yo quiero llegar a que es continua, ¿no? Porque la pregunta es, Sí. si es derivable es continua, Y si- entonces algo tendré que hacer acá Y si- para tener acá, que me queda acá la derivabilidad y acá la continuidad. Y si paso el menos FDA para el otro lado Se puede. y así se anulan. Experimenten con eso. Hagan cuentas. Acá sí hay dos líneas de trabajo, para que vean que la demostración que está en el teórico no es única. Como parto de esto, tienen la azul y la negra. Piensen 3 minutos, elijan una línea de trabajo y sigan. Ahora vemos cómo se resuelve. Pasa que ahí se van a anular siempre, profe. Porque Y si vos si- sustituís la x Entonces por podés menos hacer uno algo de menos. un lado que no sea igual a lo del otro lado. En vez de agregarle Claro. acá esto, hacer otra cosa. cambiarle los signos. Y si eso, la X menos A, le pones. Es menos X A, menos A. Puso el profe ahí. Cambiar los signos acá. o sea, Probamos. ponerlo en positivo. Así. Ah, yo pensé que decías así. Sí. Menos. Y paréntesis. No, si le cambio los signos, no estoy cambiando esto. Y si sustituís la x por la a, ¿cómo? No, en la igualdad no hay nada que me lo permita hacer. Pero arriba, yo decía arriba, porque arriba se va a anular. Pero, Porque si es negativo. No, pero es pero una el F igualdad. de X tiene que quedar. En esta línea de trabajo es una igualdad. Así que ahí no puedo hacer. Sí, pero FDA también tiene que quedar. Ya Así que- tenemos esta línea y tenemos esta línea. Puede haber otra. Puede haber otra. A no ser, profe. Se entiende que la idea es, a partir de saber que la función es derivable, intentar ver si es continua, o sea, llegar a f de a. Entonces, bueno, podemos partir de ahí, podemos partir de acá, podemos partir de lo que dice el teórico. Pero la del teórico es muy cortita la definición, la demostración, es un renglón. Quiero hacer algo más.
entretenido. La que tienen en el teórico dice f de x menos f de a más f de a, que es una idea que usamos cuando empezamos a construir esta de acá. ¿Puedo pasar x menos a multiplicando por el Toma lápiz, cero, marcador, dale. Ahí ya como que no se cumpliría. Pero no está tan mal esa idea. No funcionaría por esto que tenés acá, pero no está mal la idea. Ella multiplicó y dividió por x menos a. Esa idea no está mal. Yo voy a borrar esto nada más. Y si le agregas abajo un F. Pero esto que escribió ella no está tan mal, la idea está bastante bien. Ella empezó escribiendo esta diferencia y después multiplicó y dividió por esto. Porque se anularía. O sea, no hizo nada. Y si no te puede Está quedar perfecto igual eso. a menos f. Esta idea, dame un segundo, esta idea vamos a aplicarla acá. Voy a poner esto. Bueno. ¿Está claro esto? Que esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque esto lo cancelo. Si se cancelan esto, me queda esta diferencia igual a esta diferencia. Por ahí voy bien, eso me gusta. Eso está bastante interesante. Lo único que me está faltando ahora es la palabra límite. Pero se puede agregar, porque si este objeto es igual a este, entonces el límite de esto es igual al límite de esto. Así que por ahí venimos bien. Se cuenta que está pronto, ¿no? Claro, porque si teníamos que llegar a aquel. Límite de esto es límite de esto. Ahora pregunto, si x tiende a esto, ¿a cuánto tiende? A 0. ¿Y esto a cuánto tiende? Este es el mismo problema que teníamos acá. ¿Y esto? Pero acá, ¿tenemos ese problema? Eso queda 0. No, ¿qué queda esto? Fíjense cuál es nuestra hipótesis. F de A. F, F de X. claro. Es derivable. Entonces, esto que está acá, ¿qué es? La definición de derivable. La definición. Entonces, esto es f' de A. Existe, ya sé que existe, porque la función es derivable. Bueno, pero en este caso está multiplicada por 0. Así que todo esto me daría 0. Y bueno, está pronto, ¿no? ¿Qué es el único detalle que La falta? igualdad. Cambio de igual. Yo tengo que Igual llegar a a esto. 0, ¿no? ¿Eh? Igual a 0. Ya está igualado a 0. 0 es igual a esta diferencia. Pero ¿qué es el único detalle que falta? Tengo que llegar a esta Igual. forma. Calma, Y bueno, este menos f de A lo paso para acá y termino, está pronto. Bueno, quedó medio enchastrado porque fue justo una idea. Pero está O muy sea, bien. que si es derivable es continua. Si es derivable es continuo. Pero eso si sí es está probado. continua, no sé si es derivable. Y no, porque como no sé qué hacer con esto, no puedo. Con esta demostración no puedo. Ahora vamos a ver. que Solo no es copiamos posible. la azul entonces. No, vamos a copiarlo bien todo, pero la idea es esa. Muy bien. Así que bueno, podemos decir que empezamos con este razonamiento. F de x es igual a f de x. Entonces hicimos f de x menos f de a es igual a f de x menos f de a. Después Micaela puso, bueno, podemos multiplicar y dividir. Voy a poner abajo. Entonces queda f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a.
Y eso es igual a f de x menos f de a. Y el último detalle que faltaba, El límite. el límite. Entonces agregamos la palabra límite en ambos lados. Límite de f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a, cuando x tiende a, es igual al límite de f de x menos f de a cuando x tiende a. Ahora observamos que esto tiende a 0 y que esto es f' de a. Entonces tenemos que todo esto es 0, porque es 0 por cualquier cosa. Por lo tanto, lo voy a escribir del otro lado, si puedo seguir. Tenemos 0 es igual al límite de f de x menos f de a cuando x tiende a a. Entonces ya está, porque es simplemente pasar el menos f de a para el otro lado. Queda el límite cuando x tiende a a de f de x es f de a. Entonces f es continua en a. Por lo tanto, sí. Si f es derivable, entonces es continua. Y si f es continua, ¿es derivable? No sé. No sé porque yo no sé si esto existe. Entonces el teorema es válido en este orden. Si es derivable, es continua. Y si es continua, ¿es derivable? No lo sé. No siempre. Entonces ya nos pasamos de la hora, ¿no? Son 4:30. 42 minutos. Bueno. 42, ¿va? 42 minutos 0,05. 5 segundos. Vamos a dejar acá, les muestro después del recreo les muestro un contraejemplo. Mañana no, el lunes. ¿Quién sabía venir el año pasado una vez con una bolsa caliente? Ni idea. Pero no se le enfría el agua. No, Facundo Avellaneda. ¿Te acordás que el año pasado Me hizo botijo personal. con una frazada y la bolsa de agua caliente? Esto es tipo una frazada. No, pero vino con algo así y la bolsa de agua caliente y con el botino lo primero que me tiro me dice, parece una vieja. Ay, me duele atrás de la Ay, déjame. del tapabocas. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre derivabilidad y continuidad? Si es derivable, es continua. Fue el segundo intento. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Eso lo sabemos. Ahora, cuando nosotros empezamos a investigar al revés, si el ser continua implica que sea derivable, con el camino que elegimos, dijimos no sé, porque lo que hicimos no conduce a nada. Pero eso no quiere decir que no sea, que no se cumpla, porque puede ser que si yo sigo otro camino sí pueda probarlo. Capaz que nos equivocamos en las cuentas o en la estrategia. Ahora vamos a demostrar que no nos equivocamos. ¿Y si no es continuo, puede ser derivable? No, ahora vamos a ver. El recíproco no es cierto. ¿El qué? El recíproco, o sea, el recíproco es al revés. Acá dice, si es derivable es continua. El recíproco es, si es continua entonces es derivable. Y vamos a ver que no es cierto. Existen funciones que son continuas y no son derivables. ¿Qué dice profe? ¿Entre qué? Recíproco. ¿Se acuerdan de las funciones que dibujamos al principio cuando estábamos viendo qué es esto? Bueno, eso era, digamos, gráficamente, a nivel intuitivo. Ahora vamos a verlo con una función en particular. A ver, una colita. No.
Pero te da calor. Entonces, no, me parece. Una mantita. Vamos a analizar esa función. O sea, veamos un contraejemplo. Sea f de x igual El valor recíproco absoluto no de es x. cierto, dice el profe. ¿Eh? El recíproco no es cierto, dice. Lo contrario no es cierto. El recíproco es el teorema al revés. Ustedes acá tienen un ejemplo en la página 3 con la raíz cúbica, pero yo lo voy a cambiar porque no es tan efectivo para un médico. Qué práctico es. ¿Para qué? Para un sexto de medicina no es muy efectivo porque no van a usar mucho las raíces. Y esto cuando yo vaya sea médica. Cuando vos vas a operar a alguien, vas a primero calcular una derivada. Le calculo la derivada de la pierna. Pero ¿cómo lo calculas la derivada en una mesa, en un numérico? Creo que eso yo te lo calculo. Lo calcula la de un número. En el material de apoyo que yo les di, hay ejemplos donde se aplica todo esto. No obviamente cuando estás operando a alguien, pero sí cuando estás analizando a alguien. Por ejemplo, vieron en los prácticos lo que habla del nivel de no sé qué en sangre, de glucosa en sangre, no sé qué cosas raras. Bueno, por ahí se usa esto. ¿Vale? ¿Y en medicina tenés matemáticas? Sí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista se precisa más la estadística y la probabilidad que el análisis. Pero el análisis es necesario para lo que sigue. Probabilidad y estadística lo damos en tercero, ¿no? Ven un poquitito, sí, pero Al ahora final. en el segundo bloque del año toca todo un semestre de eso, que con la cuestión de la pandemia vamos a andar medio ahí. Eso está bueno, entonces. Bueno, gente, les pido esto. Les doy esta función, valor absoluto de x, que la vimos allá por marzo, abril. ¿Se acuerdan cómo era el aspecto de esta función? ¿Qué forma tenía esta función? Ah, ya ponete el tapabocas porque hay menos números en medio ahí. Sí, me voy a anotar esa frase mejor. Sí, a mí también me duele. Eso era, con el valor absoluto teníamos que tipo pasar. Corta en 0, o sea, para x1 va a ser 1. Dibujala, va a ser más fácil. Hacé, ya que estás, hacé la mano. En el video anterior estamos en YouTube, ¿no? Yo salí de... No, esa es la función de x igual a x. Igual te lo Dice el valor absoluto de x. Una pequeñísima modificación hay que hacer. ¿No va en punteado? Punteado. Bueno, podríamos poner punteado esta parte de acá. Pero ¿qué pasa con los valores negativos? Van a ser positivos. Entonces, ¿qué harías? Si estos que son negativos tienen que ser positivos, ¿dónde los pones? Del otro lado. Del otro lado. Bueno. No pueden estar abajo del eje. Estos no pueden ser negativos. Igual, ¿no? Si no pueden ser negativos, tienen que ser positivos, tienen que estar arriba. Y ahí tenemos la función. ¿Cómo lo dibujarías? A ver, si esto es menos 2, no puede ser menos 2, tiene que ser 2. Sí. ¿Dónde lo pones? Así, profe. Menos 2, menos 2. Claro. Entonces así. Vos dibujalo. A ver qué es lo que estás imaginando. Hacelo de a poco. Mira, yo te pongo. A este puntito le corresponde y a este puntito le corresponde. Pero estos son negativos, tienen que ser positivos. A ver si con eso podés. Se quedaría así. Perfecto. Pero esto no es 2. No, es que eso es una curva. Es Ah. punteadita acá. En la punta. Muy bien, la B corta, ¿no? La B corta es el valor absoluto. Entonces, está bien la observación que hizo ella. Esto así es valor absoluto de x. Y esto así es x a la 2. Entonces varía en la curvatura. Esta es puntiaguda y esta no. Bueno, entonces acá dice, veamos un contraejemplo. F de x igual valor absoluto de x, cuya gráfica es lo que dibujó Micaela ahí arriba. Entonces yo quiero saber si esa función es continua en cero. Primero, ¿es continua en cero? Esta es una pregunta que puede ser de la prueba de ahora, porque esto sí lo tienen que saber. ¿Cómo hacemos para analizar la continuidad de una función en un punto de su dominio? F de x igual a... Ah, yo me imagino.
Muy bien, primera pregunta. ¿0 pertenece al dominio? ¿Cuál es el dominio de la función valor absoluto de x? Pueden fijarse en el cuaderno, esto lo vimos en Zoom, no hay clase. No eran los no es real, Todos los reales, ¿no? Todos los reales. Todos los reales. O sea que ese sí. Definición del valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Es el mismo número si es mayor que 0 o igual a 0 y su opuesto si es menor que 0. Así que hay que 0 ver si es pertenece. real. Si es real. ¿Lo qué? Entonces tenemos que ver si hay algún real. Pero, Claro, claro. el dominio es todos los reales. Sí, pues 0 pertenece a R. ¿Cuál es la segunda pregunta que hay que hacerle? Muy bien. Entonces, límite de valor absoluto de x cuando x tiende a 0 por izquierda es igual al límite de valor absoluto de x cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Cómo respondemos esa pregunta? ¿No era que se le cambiaba el signo o algo así? Muy bien, O para sea que- responderla decimos límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x es igual a esto, pero este 0 menos significa 0 por izquierda. Si tiende a 0 por izquierda es por los menores que 0, por los negativos. Entonces, ¿cómo transformo esta barra? Negativa. Negativa, que voy a escribir acá. Menos x. Menos x, ¿Por qué menos x? porque x es negativa. Recuerden la definición. Valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Estos números se acercan a 0 pero por los menores que 0. Si me acerco por los menores que 0, cambio la x por un menos x. Sí. Entonces esto lo cambio por esto. Y ahora pregunto, ¿cuál es el límite de menos x cuando x tiende a 0? Más x. ¿Cómo calcular ¿Cómo el era, límite? profe? Este es el límite, ¿cómo se va a encontrar cuánto tomas 2? 0, ¿no? 0. Ah, Cambio claro, la porque x por su sufi- valor de sí. tendencia. Y esto me da 0. Bueno, voy a borrar la definición del valor absoluto, la conocen. Y ahora calculo al revés. Límite cuando x tiende a 0, pero por los positivos. Entonces pregunto, ¿cómo saco la barra si son positivos? Positivo. La dejo como está, ahí está. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el límite de x cuando x tiende a 0 más? 0. 0. ¿Son iguales? Sí. Sí. Por lo tanto, se cumple esto. Y vamos a la tercera y última. ¿Cuál es la tercera pregunta que hay que hacerle al puntito? Si el límite de f de x es igual a f de... Muy bien. Le pregunto, ¿el límite cuando x tiende a 0 de esto es igual a f de 0? Entonces, para responder, esta es la más tonta, ¿no? Porque ya tenemos el trabajo hecho. Acá me está preguntando el límite cuando x tiende a 0, pero sin signos. Quiere decir que me está preguntando los dos, por izquierda y por derecha. No, 0 también. Pero claro, porque por izquierda y por derecha dan 0. Entonces ya sabemos, este límite es 0. ¿Y cuál es el valor absoluto de 0? 0. 0. Así que sí, se cumplieron las tres condiciones. Las tres fueron sí. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? Que es ¿Continua el 0? continua. Muy bien. Entonces ponemos sí, pues, y respondemos esto. ¿Cómo estamos respondiendo la 1? Estamos respondiendo esto. ¿Es continua en 0? Sí, pues ocurren estas tres cosas. Vamos a poner un puntito adelante para que se vea mejor. Se cumplen las tres condiciones de continuidad. Esto es lo que ya saben que lo va para la prueba de ahora. Ahora vamos a responder la segunda. ¿Es derivable en 0? Y bueno, para saber si es derivable en 0, esto es lo que capaz que no tienen tan fresco porque lo vieron hace una semana. ¿Cómo hacemos? Miren en el cuaderno.
¿Cómo hacemos para saber si una función es derivable en cero? Y hacer el límite de f de x. Perfecto. Aplicamos la definición. Así que bueno, para responder esto, decimos límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De fx. Muy bien, o sea, valor absoluto de x. Menos, De f de a, ¿no era? o sea, ¿quién es a en este caso? X. Cero. Cero. A es 0, ¿no? Sí. Valor absoluto de x menos valor absoluto de 0. Sobre, X menos 0. perfecto. Estoy cambiando acá la a por su valor. Como en este caso me preguntan qué pasa en 0, cambio la a por un 0. Y bueno, ahora cuentitas, eso es un límite común y corriente. Se lo podría haber preguntado en marzo. Bueno, en marzo no, en abril. Fíjense que como me están pidiendo un límite en un punto, y no dice acá si por derecha o por izquierda, significa que Ambos son me dan los dos. 0, ¿no? ¿Qué es un cero? Porque 0 menos 0, 0 y 0 menos. Es que no sé, porque acá me están preguntando el límite cuando tiene un número por ambos lados, por izquierda y por derecha. Pero acá tengo la función valor absoluto. Entonces yo acá tendría que descomponer. Límite cuando x tiende a 0 por derecha y límite cuando x tiende a 0 por izquierda, que no es este trabajo. Porque acá tenía esta función, valor absoluto de x, pero acá tengo toda esta función. Una recta, una división, no sé qué cosa, yo ahora tengo que volver a empezar. Ahora sí, x menos 0 sobre x menos 0 y acá lo mismo. Y los trabajo por separado. Entonces vamos con el límite este. Si x tiende a 0 por la derecha, este valor absoluto, ¿cómo queda? Aplico la misma definición. ¿Qué tendría que escribirlo? 0. Es lo mismo que acá, ¿no? 0 menos 0. Esto, ¿está? Es lo mismo que acá, porque estoy preguntando solamente el límite del valor absoluto. Entonces acá, donde dice x, como ya es positivo, lo dejo sin barras. ¿Se entendió por qué le saqué Sí. las barras? No. Estamos trabajando con positivos. Menos, ¿cuánto es el valor absoluto de 0? 0. Y acá tengo x menos 0. ¿Cuánto es este límite? 0. Todo el mundo me dice 0. No son ustedes los únicos. Creo que hace 6 años que doy medicina y todos me dicen 0. Eso no es 0. ¿Cuál? Indeterminado, ¿no? Este límite. X Ah, menos claro, 0 porque sobre da x 0 menos 0. sobre. No sabía que eliminar. X. No era indeterminado, como dice Agus. ¿Por qué es indeterminado? A ver. Porque te da sobre cero. Esta parte de acá arriba, ¿cuánto tiende? 0. Y esta parte de acá abajo, 0. a 0. Entonces ustedes muy correctamente dicen, es indeterminado porque es 0 sobre 0. Está perfecto. Pero esta cosa y esta cosa son iguales entre sí. Por lo Entonces tanto, 0. como ninguna de ellas es 0, tengo algo de la forma, por ejemplo, 0,005 dividido 0,005. ¿Cuánto es esto? 1. Ah, claro. Ah, Porque son el mismo lo objeto. había dicho en algún momento. Entonces, si tengo el mismo objeto, la indeterminación sale rapidísimo. Si no fuera el mismo objeto, bueno, habría que ver, capaz que sale un rufino, no sé qué. Pero, claro, como 3 dividido 3, 8 dividido 8. Bueno, y ahora vamos con la otra. La otra, bueno, ya tenemos experiencia de lo que hicimos acá arriba, así que podemos ir más rápido. ¿Qué escribirían en el numerador? X menos 0. No. Menos X porque como el Claro, estoy acercando por los menores, entonces cambio Menos la barra 0. por menos x menos 0. Y abajo queda igual, no, abajo no estoy haciendo nada. Entonces ahora pregunto, alumnos inteligentes, si el de arriba, que eran iguales, daba 1, ahora no son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? Un Si signo. uno es positivo y el otro es negativo. Claro, entonces ¿qué voy a poner ahí en vez de 1? Menos 1. O sea, el de arriba es negativo. Acá dice menos x menos 0. Acá dice x menos 0. Está claro que x menos 0 es x.
¿no? O sea, esto que está acá es lo mismo que decir x sobre x. Y esto que está acá es lo mismo que poner menos x sobre x. Esto es 1 y esto es menos 1. Entonces pregunto, ¿los límites laterales son iguales? No. Por lo tanto, no existe este límite. Y si no existe este límite, ¿qué digo acá? No es derivable. Entonces ponemos todo ese razonamiento. ¿Cómo los límites laterales no son iguales? Entonces f no es continua, perdón, no es derivable en 0. Por lo tanto, si f es continua, no necesariamente es derivable. Por lo tanto, si f Continúa. Si f es continua, no necesariamente es derivable. Ahí tenemos un ejemplo, una función continua, como es el valor absoluto de x, que es una b corta, es continua en 0, pero no es derivable en 0. Y con el teorema demostramos que el recíproco sí se cumple. Si es derivable, entonces podemos afirmar que sea continua. Justamente, puede dibujar una tangente. Acá las tangentes serían esas mismas, ¿no? Las tangentes de sí mismas. Bueno, ahora solamente les doy una recomendación para que puedan seguir. Ah, bueno, no, tenemos la clase que está. Vamos acá. Bueno, dejamos por acá y empezamos la pruebita. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de empezar la prueba? ¿Algo de lo que vamos para ahora? ¿De límite? ¿De una duda? Aprovecho. Ah, profe, esto. Si es logaritmo, ¿no? Si el límite del logaritmo 2x, cuando x tiende a más infinito, sería más infinito. Acá este. Si x tiende a más infinito, el logaritmo es más infinito. Vamos a ver acá.